bien, hermanos, vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10. Y vamos a hacer esta relación siempre de las etapas, 3 etapas del pueblo de Israel, camino a la tierra prometida. Todavía estamos en Egipto y estamos hablando de por qué le damos este significado. Estar en Egipto es como cuando nosotros estábamos en el mundo, como inconversos. Pero ¿de dónde tomamos este significado? Pues la Biblia nos lo da. Si ustedes pueden ver en la Biblia, y los autores del Nuevo Testamento toman muchos pasajes del Antiguo Testamento donde están los del Nuevo basando sus enseñanzas. Y mucho de esto tiene que ver con que ellos interpretan el Antiguo, sucesos, aspectos del Antiguo Testamento, ceremonias, tienen un significado espiritual en el Nuevo. O sea, en el Antiguo Testamento hay una cantidad de figuras sobre las verdades que iban a revelarse ya en el Nuevo Testamento. Uno de esos pasajes, uno de tantos, es este, 1 Corintios 10, 1, que nos dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era quién? Cristo. En el Antiguo Testamento no sabían a qué se refería. Ellos bebían de la roca que Dios hirió ahí en el desierto, y bebían, pero no sabían que esa roca representaba a Cristo. Y además nos dice que el hecho de que pasaron por el Mar Rojo era el bautizo, significaba el bautizo para ellos. Vamos a hablar un poquito más sobre esto del bautismo. Ahora, nosotros pues sabemos lo que es el bautismo, probablemente la mayoría de aquí nos hemos bautizado. Jesús dijo: id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, que a la conversión le sigue el bautismo. Ahora, el significado del bautismo es sepultura y resurrección. Si ustedes pueden ver, la relación que hace aquí en la Biblia es de que, bueno, saben la historia, ¿va? Que el mar se partió en dos paredes de agua, y ellos entraron, pero arriba de ellos iba una nube, la nube que los guiaba. A esto la Biblia le llama que ellos fueron bautizados, como un símbolo de nuestro bautismo cuando salimos de Egipto, cuando nos convertimos a Cristo. Es que somos llamados a salir. Precisamente la palabra santo significa apartados, llamados del mundo para seguir a Cristo. Ahora, ese bautismo es porque entonces ellos entraron a la fosa marítima como representando una tumba, y en la nube que iba sobre ellos pues era el agua, y ahí los bautizaba, el símbolo del bautismo, y salían a la otra orilla, entonces ya libres. Ahora, claro que no es que el Mar Rojo les iba a caer encima a ellos, ¿verdad? Le cayó encima a los egipcios, y los egipcios están representando los pecados. Ahí quedaron muertos, y ellos pues libres. Ahora, si nosotros vamos a Romanos capítulo 6, versículo 4, vamos a encontrar que efectivamente lo que les estoy diciendo es la representación del bautismo, muerte y resurrección. En Romanos capítulo 6, versículo 4 nos dice así: porque somos sepultados juntamente con Él por el bautismo. Sepultados por el bautismo. O sea, ese es el simbolismo. Cuando alguien lo sumerge en el agua, simboliza que está muriendo. Ahora, eso es físico, la representación, pero el significado es de una muerte en el ego, en el yo. Yo cuando vengo a Cristo, tú cuando vienes a Cristo, es que morimos a la antigua vida y ahora hemos salido a una nueva vida, porque esto también es una representación de lo que en realidad va a suceder en nuestro futuro. Vamos a morir físicamente, pero vamos a resucitar con un cuerpo nuevo.
Entonces nos sigue diciendo: fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Otra cosa que quiero que noten: sepultados juntamente con Él. ¿Tú estabas ahí? Aquí dice que sí. Ahora, claro, tú no vivías en la época en que Jesús fue muerto. Pero el plan de Dios es que tú lo veas así, que tú moriste con Él. Cuando Él murió, entonces tú moriste. O sea, toda tu vida, toda tu suerte, tu destino está ligado a Cristo. Cristo muere, tú mueres. Cristo resucita, tú resucitas. En el futuro, Cristo reina, tú reinas con Él. Cristo hereda todas las cosas, tú heredas todas las cosas con Él. ¿Dónde va a estar Cristo? Es donde tú vas a estar. Todo tu destino está ligado a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es tu Salvador, Él es el mediador del nuevo pacto. No eres ahora tú independiente de Él. Toda su suerte es la suerte tuya. Entonces, Él fue muerto, tú también eres muerto. Fue bautizado, tú eres bautizado en Él. Él fue circuncidado, la Biblia en el Nuevo Testamento dice: tú fuiste circuncidado también con Él. Por eso ya no necesitas hacerte una circuncisión física, no necesitas hacerte judío, porque dice: ya fuiste circuncidado en la circuncisión de Cristo. Esta es una verdad preciosa. Esto se relaciona con aquello que en otras ocasiones nos dice que nosotros estamos en Él y Él está en nosotros. Entonces fuimos bautizados en la muerte de Él, juntamente con Él, por la muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, Él resucitó de los muertos por la gloria del Dios Padre, así también nosotros resucitemos. Aquí dice: andemos en vida nueva. Salimos a esta vida nueva en Él. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nosotros morimos en el bautismo. Eso debe ser nuestra actitud de ahora en adelante, desde el momento que nos bautizamos. Hemos muerto. Ese es el significado espiritual. Estoy muerto, pero estoy vivo. Morí a mi antigua vida, a mi yo, a mi ego. Pero ¿para qué? Para andar en una nueva vida. Algo más sobre esto. El bautismo significa que posicionalmente somos libres y estamos en victoria. Posicionalmente. Ahora, si nosotros vemos la experiencia esta que ellos estaban pasando, ellos salieron a victoria a pesar de los temores que tenían. Venían los egipcios detrás, ellos clamaron, pero Dios los libró. Ahora, cuando hablamos de que tenemos una nueva posición en Cristo y somos más que vencedores, es que nosotros debemos de aceptar por fe que así es. Por ejemplo, dice la Biblia: el que está en Cristo, nueva criatura es. Aquí todas las cosas son nuevas, y las cosas viejas, todas las cosas viejas pasaron. Todas las cosas viejas pasaron. Interesante, porque este versículo prácticamente estaría diciendo que el hecho de ser cristiano significa un cambio radical de 180 grados. Que todas las cosas son nuevas y todas las cosas viejas pasaron. Pero es así en la, digamos, entre comillas, la realidad. Es así en la realidad. Ay, hermanos, en la realidad tenemos que luchar con cosas que traemos del pasado. Ataduras, cargas, temores que venían desde antes. Pero entonces, ¿cómo hacemos concordar esta escritura? El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y no dice algunas, sino que todas son hechas nuevas. ¿Cómo concordamos esto?
es ahí donde llegamos a que posicionalmente, o sea, en nuestra posición, 1 Corintios 5:17, 2 Corintios 5:17, o segunda, es la realidad. Aceptamos nuestra posición. Si Dios dice que somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron, es así. Pero ¿y por qué yo siento las cargas del pasado? Interesante. Bueno, yo tengo que aceptar lo que soy. Soy nueva criatura. Si siento las cargas del pasado, eso es porque todavía estamos en este cuerpo. Pero en el espíritu soy esto, lo que aquí dice. Las cosas viejas pasaron. En el espíritu, en la posición en que Dios me tiene, soy esto. Entonces yo me tengo que apropiar de la posición que tengo en Cristo, a pesar de que dentro de mi cuerpo tengo luchas. Porque el pecado ya no está en mí. El pecado está en mi cuerpo, lo dijo Pablo en Romanos 7. Ya no soy yo el que hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Porque si yo creo que todavía soy pecador y que todavía estoy en derrota, así voy a vivir. Entonces yo tengo que insistir en pensar, ya estoy en victoria. Aquí están las promesas, ya soy nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron, porque si uno en su mente le dedica tiempo, cree que todavía no es nueva criatura y que las cosas viejas no han pasado, así va a vivir. Pero Dios dice que las cosas viejas pasaron, todas. Me debo de apropiar de eso. Romanos 8:36, miren, es otro pasaje muy bueno acerca de esto. Pero ¿cómo lo hacemos concordar con la realidad? ¿Sí, hermano? Es segunda Corintios 5:17, sí, gracias, hermano. Entonces, aquí lo tengo malo, ¿sí? Dice Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro de espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y fíjense lo que viene. Antes, en todas estas cosas, somos ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Está hablando de peligro, de espada, de hambre, de desnudez, de preocupaciones, de un montón de cosas. Y dice que somos. No está diciendo que seremos, sino que ya somos. Y no está poniendo un condicional aquí. Bueno, eres vencedor si superas tus temores, si logras esto, si logras lo otro, sos vencedor. No, somos por medio de Él. Que aún uno podría decir, pero si yo siento que soy derrotado, eso es lo que tú sientes. Pero aquí dice que ya eres más que vencedor. ¿Y por qué soy derrotado? Porque no te apropias de la victoria que ya está dada. Porque en tu mente todavía tienes esa programación antigua. La victoria es por fe. Se cree, lo que dice 1 Juan, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? Y esto es lo que ha vencido al mundo, ¿qué? Nuestra fe. Fíjense bien, es nuestra fe, no nuestras emociones, no nuestros sentimientos. Porque puede ser que tú a veces te sientes derrotado, ¿o no? Pero no es eso lo que te da la victoria. Voy a decir un momento, hoy siento que ando en victoria. Espérate. No siga confiando en sus sentimientos, porque hoy siente que está en victoria. Y el fin de semana, que se siente cansado, que las cosas no progresan como usted ha querido, como usted espera, va a sentir que no está en victoria. Va a sentir que no está en victoria. Pero como la victoria no depende de sus sentimientos, sino de su fe, usted tiene que creer que ya está en victoria. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con los judíos
igual los hebreos siempre estaban dudando porque dependían de sus emociones y de su vista. ¿Qué veían ahí? En el cruce del Mar Rojo veían montañas a los dos lados, veían el mar y atrás veían el ejército de Faraón detrás de ellos. ¿Qué hicieron? Temieron. Llenos de temor empezaron a protestar contra Moisés, que los había llevado para matarlos y que Dios los había abandonado. ¿De qué estaban dependiendo ellos entonces? De sus emociones, que son activadas por vivir no por fe, sino que por vista. Entonces, usted crea que está en victoria, porque si no, usted está viviendo por vista, no está viviendo por fe. Y esto cambia las cosas, hermano. Mire, vienen cambios buenísimos, radicales, maravillosos. Usted puede sentirse muy derrotado, pero usted comienza a pensar de otra manera. Dice la palabra que yo soy más que vencedor. Wow. Y si usted cree en ese momento eso, hermano, se va a dar como decimos, un levantón. Usted se va a levantar de esa actitud, de esa sensación. Entonces, hay que creer. La victoria de ellos la vieron después, pero al principio simplemente que ellos estaban descontrolados porque no le creían a Dios. Ahora, una tercera cosa que vemos acá. Bueno, para terminar este punto, ellos obtuvieron la victoria sobre Faraón, pero no ellos. La victoria viene de Dios, es Él el que la da. Y dice 1 Corintios 15, 59 por allá, que gracias damos a Dios, que siempre nos lleva en triunfo, siempre nos da la victoria en Cristo Jesús. ¿De dónde viene la victoria? De Él. ¿Cómo vencemos? Porque Él da la victoria. Entonces Dios los libró y ellos vieron a los egipcios muertos flotando en el mar. Y Dios les dijo: estos egipcios a los cuales tanto temor le han tenido, nunca más los veréis. Ahora, pero ¿qué sucede en la vida de ellos después? Un mes después, están otra vez derrotados, porque aparentemente no tenían agua, aparentemente. Ellos caminaban por vista y no por fe. Y un poco después, ¿qué sucede? Dijeron: Dios nos ha abandonado, hagámonos un Dios nuevo. No nuevo, ese ya lo habían conocido en Egipto, uno de los becerros. Y lo comienzan a adorar y decían: nombremos un capitán y regresémonos a Egipto. En otras palabras, los egipcios se habían quedado en la mente de ellos. Los temores, las derrotas estaban en la mente de ellos. Me da lástima cómo a veces el diablo juega con nuestra mente y somos derrotados cuando no debería ser así. Ya tenemos la victoria, pero ahí están en la mente. Siempre que estaban en aflicción, mejor nos iba en Egipto. Volvámonos a Egipto, nombremos un capitán, allá aunque sea poquito vamos a comer. No se salía Egipto de ellos, y hacía ratos que ellos habían salido de Egipto, pero Egipto estaba en la mente de ellos. Yo me pongo a pensar en cuántos de nosotros habrá esos egipcios, esos temores, ese pasado que todavía lo tenemos en la cabeza. Y pasan los años y vivimos en una derrota que no tendría que ser así. ¿Por qué? Porque en la mente siempre dudamos de Dios. Así que es un reto, hermano, para creerle a Dios y tomar ánimo en Él. Bueno, tomar ánimo, ánimo quiere decir, tiene que ver con emoción. Me refiero a cambiar nuestra manera de pensar, y entonces allí se produce el ánimo. Y en tercer lugar, se trata de una decisión de fe y obediencia. Éxodo 14, veamos Éxodo 14, fe y obediencia. Vamos a ver la escena que se está produciendo aquí, de la cual estamos derivando esta lección.
Éxodo 14, 8 nos dice: y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. A pesar de que estaban muertos de miedo, iban con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo cercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Mire, los egipcios están en la mente de ellos, o sea, están doblegados, sus temores los dominan, a pesar de que posicionalmente ya están en la victoria de Dios. Porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. O sea, como para Dios era obvio que la victoria estaba dada. Y Moisés: ¿por qué me estás clamando? Si es obvio que ya la victoria está dada. Entonces, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y ustedes saben toda la historia, y aquí continúa, no la vamos a leer. Pero aquí hay algo. Hay promesas preciosas de victoria de Dios, a pesar de cómo ellos se sienten. Y le dice Dios a Moisés: di a los hijos de Israel que pasen, que caminen, que entren por el mar en seco. Esta es una decisión de fe y obediencia. Imagínense el temor que pudo haber cuando iban al lado de las grandes murallas de agua. Nunca se había visto eso. ¿Le daría miedo a usted? Y si uno piensa, y si de repente esto se termina y se viene todo ese mar encima de nosotros, nos vamos a morir, ¿verdad? Da miedo. ¿Por qué no nos facilitó Dios las cosas? Mejor nos hubiera hecho un puente. Y entonces, pues pasamos por un puente y no hay debajo de esas grandes masas de agua un puente, o lo hubiera hecho de otro modo, mejor que no hubieran aparecido los egipcios para que no nos dé miedo. Y aquí llegamos a la orilla del mar y encontramos unos grandes barcos. Hubiera sido aquello hasta un viaje placentero, pero en esas circunstancias, pero es fe y obediencia. ¿Cómo se prueba la fe y obediencia? En medio de las adversidades. Pero Dios te dice: camina, hazlo. Aunque no lo sientan, hazlo. Hay gente que cuestiona el bautizarse. No, yo creo en Cristo, pero no se quieren bautizar. No sé, quizás quieren sentir algo. ¿Por qué uno se bautiza? Por fe y obediencia, porque Dios lo dice. Y así son todas las decisiones. Así que cuando la palabra dice algo, claramente no le consultes a tu corazón si quiere o no quiere, o si será cierto. No le consultes. Mejor créele y obedécele a Dios, y vas a ver el respaldo de Dios. Porque muchas veces uno primero quiere ver que Dios haga un milagro, que haga algo para creerle. Y Dios puede hacerlo, y en ocasiones creo que lo hace para mostrarte y sacarte tu incredulidad. Pero muchas veces tú quieres que siempre lo haga así, que todos los días lo haga así. Muchas veces no es así. Solo te lo va a decir y espera que tú des el paso de fe. Cuando lo haces,
entonces vas a ver el respaldo de Dios, así como ellos. Así que mis hermanos, fe y obediencia en todas las cosas. Vamos a orar en este momento.